Hoy vamos a ver el tema de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud consiste en obtener el parámetro que maximiza la probabilidad de obtener una muestra observada. Lo primero que debemos tener es una función de probabilidad conjunta, da una función conjunta xy que depende de un parámetro θ. Esta función, si asumimos independencia, va a ser la probabilidad de la primera función por la segunda función, así hasta la función n. Se escribe con la letra L, que va a ser lo de máxima verosimilitud, y del parámetro θ. Y tenemos que hacer la productoria desde el primer dato hasta el dato n de mi función xy de θ. Una vez tenemos esto, hallamos la función de log verosimilitud, que va a ser el logaritmo natural de la productoria desde el primer dato hasta el dato n de xy de θ. En una productoria, por propiedad de los logaritmos, la productoria se convierte en una sumatoria desde el primer dato hasta el dato n de los logaritmos de cada una de las funciones. Una vez tenemos eso, el siguiente paso es hallar la derivada de dicha función. Entonces la derivada de la función de log verosimilitud la igualamos a 0, y una vez la igualemos a 0, despejamos el parámetro θ, y ese parámetro θ despejado va a ser mi parámetro de máxima verosimilitud. Ahora vamos con un ejemplo de máxima verosimilitud. Supongamos una función de probabilidad de distribución Poisson, donde vamos a hallar la máxima estimación que se puede tener para dicha probabilidad. Tenemos que esta función de probabilidad tiene un punto máximo y ese punto máximo está dado por el promedio. Vamos a verificarlo con este ejemplo. Si se tiene la función de Poisson, tenemos que la función de Poisson es Euler a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial. Ahora, lambda es el parámetro, entonces decimos que lambda es mi parámetro a estimar. Entonces, dicho de esta forma, la función de verosimilitud de θ va a ser ¿quién? Va a ser la productoria desde el primer dato hasta el dato n de la función, y la función es Euler a la menos lambda, pero ¿quién es lambda? Mi parámetro θ. Entonces Euler a la menos θ por θ elevado a la x sobre x factorial. Entonces y porque i va desde 1 hasta n. Una vez tenemos esto, empezamos a utilizar las propiedades de los factoriales. Entonces, primer caso, entonces cuando yo hago la productoria de Euler a la menos θ, esto va a ser Euler a la menos n por θ. Por, aquí el parámetro va a ser parámetro θ elevado a la sumatoria de xy. Aquí, ¿por qué haría la sumatoria? Porque si se tiene un parámetro elevado a la x por el siguiente parámetro elevado a la x2, el siguiente a la x3, hasta el xn, cuando yo hago la productoria de ese parámetro, me queda que es el parámetro de la sumatoria de xy sobre esta parte de abajo de los factoriales xy factorial, me va a quedar que es la productoria desde i igual a 1 hasta n de xy factorial. En este caso no se puede utilizar ninguna propiedad porque la xy va cambiando, entonces toca dejarla así. Listo. Una vez tenemos la función de verosimilitud, hacemos la función de log verosimilitud. Y esa función de log verosimilitud va a ser de la forma logaritmo natural de
Euler a la menos n de teta o la sumatoria de xy sobre uno hasta n de xy factorial. Listo. Una vez tenemos esta parte de acá, lo que debemos hacer es utilizar propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos van a ser igual a cuando es una productoria se convierte en una suma, entonces tenemos que esto es logaritmo de Euler a la menos n de teta, y ahora como está multiplicando se convierte en una suma, más logaritmo de teta elevado a la sumatoria de xy, y como está dividiendo, pues este va a ser menos el logaritmo de la productoria de y desde 1 hasta n de xy factorial. Listo. Una vez tenemos esa parte de ahí, lo que debemos hacer es empezar a utilizar las propiedades de los logaritmos. Entonces, esta parte de acá la puedo bajar, ¿sí? Este exponente lo bajo y pues mi función de log verosimilitud va a quedar de la forma menos n de teta logaritmo natural de e. Esta parte también bajo esa sumatoria va a quedar más la sumatoria de xy logaritmo natural de teta, y esta parte de acá, una productoria de un logaritmo se convierte en una sumatoria, entonces va a quedar menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los logaritmos de xy. Listo. Una vez tenemos esa parte de ahí, el siguiente paso es hallar la derivada. Entonces hacemos la derivada de la función. Yo digo derivada de la log-verosimilitud de teta. Entonces la derivada de esto con respecto a teta, pues va a ser logaritmo natural de e, vale 1, o sea, se va, y este me va a quedar menos n. ¿Sí? Porque la derivada de teta es 1. Por este lado, la sumatoria de xy por logaritmo de teta, pues la derivada del logaritmo de teta es 1 sobre teta. Entonces va a quedar más la sumatoria de xy dividido en teta. Y por último, derivamos esta. Esta sumatoria de los logaritmos naturales de xy da 0 porque aquí no incluye el teta, entonces va a dar 0. Una vez tenemos esto, lo igualamos a 0. Cuando lo igualamos a 0 debemos despejar el valor de teta. Entonces, para despejar el valor de teta, pues primero este negativo pasa ya positivo y me va a quedar que esto es la sumatoria de xy igual a n y pues aquí sobre teta. Si yo despejo de ahí teta, pues teta me va a quedar que es, acá si despejamos, decimos que teta es igual a ¿quién? A la sumatoria de los datos sobre n. Y esta sumatoria de los datos sobre n es la que se llama promedio. El promedio es la sumatoria de todos los datos dividido una cantidad total de datos. Y aquí hemos hallado la función de máxima verosimilitud en el problema. Entonces utilizamos el parámetro de máxima verosimilitud.